Parte número 4 de este tercer tema, las grandes divisiones de la historia, las etapas de la prehistoria. La historia se divide en dos grandes momentos, la prehistoria y la historia. La única diferencia es que la historia comienza a partir de la aparición de la escritura. La prehistoria se divide en dos etapas, la edad de piedra, que consta de la edad del paleolítico, edad del mesolítico y edad del neolítico, y la edad de los metales, que se divide también en tres etapas, la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Por otro lado, en cuanto a la división de la historia, los eruditos no se ponen de acuerdo respecto a cuántas etapas debe conformar la historia, pero vamos a manejar las cuatro más populares: la antigua, media, moderna y contemporánea, y también aludir dos siglos intermedios entre la Edad Media, que es el siglo XV, y la Edad Moderna y Contemporánea, que es el siglo XVIII, porque en esos siglos aparecen dos importantes eventos. En el siglo XV aparece lo que es la caída del Imperio Romano, año 1453, la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, la caída de Constantinopla. Y en el siglo XVIII pues está la era industrial, razón por la cual también se considera como una etapa intermedia y de transición entre la moderna y contemporánea. El Paleolítico es llamado así por la lengua griega. Paleo es antiguo, hemos dicho, litos es piedra, ¿verdad? Así que el lítico es la piedra antigua, la piedra sin pulimentar. Esa es la cualidad particular de esta etapa. El Paleolítico se divide en tres etapas. El Paleolítico inferior, que comenzó hace 3 millones de años y termina más o menos hace 250.000 años antes de Cristo. En la época de las herramientas utilizadas de piedra, de hueso, ¿verdad? Utilizando piedras como el sílex, la obsidiana, y es la época en la que el hombre también aprende a cocinar la carne, ¿verdad? A hacer fogatas. Es la época del famoso Australopithecus, ¿verdad? Austra hace referencia al hombre de la Tierra del Sur, y Pithecus, que es Homo, ¿verdad? O mono en este caso, es el mono de la Tierra del Sur. Pero en este sentido, mono no es ligado ni referenciado al mono actual, sino al primate o al prosimio original. El Homo habilis, que será el que irá apareciendo al final de esta etapa, que será el hombre de las habilidades, que construirá herramientas, puntas de lanza, ¿verdad? Puntas de flecha, pequeños clavos, pequeñas hachas de mano, ¿verdad? Completamente hechas de mazo o hechas de piedra de sílex y obsidiana. El Homo erectus también irá apareciendo en esta etapa. Estos son algunos ejemplos de piedras sin pulimentar, pero que se utilizaban para poder hacer cortes con el filo que tenía, ¿verdad? Permitía obviamente servían como pequeñas antiguas navajas. Más adelante, ya casi terminando la época del Paleolítico inferior, pues irán apareciendo herramientas mejor elaboradas, hechas de hueso, ¿verdad? Hechas de tronco. El Paleolítico medio va desde el año 250.000 hasta el año 30.000 antes de Cristo. Las herramientas que utilizaban en ese entonces eran también puntas de flecha, puntas de lanza, pero más pulidas, en la época de la piedra medio pulimentada, ¿verdad? El hombre aprende a hacer hogueras para poder vivir, para poder aguantar las grandes tempestades, cocinar su carne también. Aparecen los famosos concheros funerarios o pequeños nichos donde colocaban los cuerpos y los dejaban recubiertos de piedra. Es la época del Homo erectus e irá apareciendo el Homo neandertal. El Paleolítico superior es la época del neandertal, que después aparecerá el Cromañón y el Homo sapiens. El neandertal desaparecerá y aparecerán los dos simultáneos, Cromañón y Homo sapiens. Hace 30.000 a 10.000 años atrás, antes de Cristo. Las herramientas que utilizaban ya eran para poder hacer el cultivo y cortar el trigo, las
picas que le servían para poder arar la tierra, ¿verdad? Las piedras de moler es de esta misma época. Es la época también de los propulsores. Los hacían de madera o utilizaban huesos de grandes animales para poder lanzar las flechas a mayor distancia. Es la época del arte rupestre, es la época de la recolección y la época de la cacería. El Mesolítico. El Mesolítico, aunque se divide también en etapas, voy a ser bastante general para tratarlo. Voy a dar características generales del Mesolítico. Va del año 10.000 al año 7.000 antes de Cristo. Es el último periodo glaciar. La Tierra empieza a descongelarse, ¿verdad? Esto va a dar origen a grandes lagos, de grandes extensiones de masas de agua, por lo cual el hombre tendrá que verse forzado a inventar herramientas para poder cruzar estas grandes lagunas de las zonas donde antes hubo mucho hielo. La Tierra tenía que haberse visto de esta manera, ¿verdad? Casi congelada en su totalidad. Al finalizar esta época también comienza el descongelamiento y la aparición de los grandes bosques, las grandes coníferas, sobre todo en el norte de América, ¿verdad? Dará origen obviamente también a nuevos métodos de supervivencia. Genera también cambios como el nuevo sistema de alimentación, porque aparecerán también nuevos mamíferos que tendrán que pues ser cazados por el hombre para poder subsistir y que servirán también para poder extraer las pieles para poder protegerse también del ambiente. Es la época de las primeras embarcaciones, hechas completamente de los grandes troncos. Los seres humanos tienen que poder recorrer grandes distancias, normalmente inundadas, por lo cual es necesario pues aparecer esta nueva herramienta para poder trasladarse. Quizá al inicio se utilizaron troncos sin excavar, después vieron la necesidad de, quizá por la experiencia de las pequeñas vasijas que fabricaban o las primeras formas de canasta que quizá elaboraban, ver que se sostenía sobre el agua, por lo cual quizá de ahí viene la idea de hacer también un hueco en la madera para poder hacerlo flotar. Aparecen las primeras aldeas también, primero en forma de ramada, también usaban las cuevas, sobre todo en la zona de la Eurasia, ¿verdad? Donde abundan mucho las cuevas, era muy utilizado también para poder protegerse del medio ambiente, pero inicialmente eran grandes ramadas. Todavía hay una etnia en Gaxinawa, en el estado de Acre, en Brasil, una etnia que fue encontrada hace muy poco tiempo, que también muestra el sistema de vida de un hombre primitivo, ¿verdad? Es una etnia que se creía extinta y sin embargo fueron fotografiados primero por medio de drones y después por medio de helicópteros. Más adelante miraremos un poquito acerca de ello. El Mesolítico es la época de las cerámicas también. El hombre aprende a utilizar la arcilla, ¿verdad? Y la termina cocinando para poder fabricar sus primeras vasijas. El Neolítico, alrededor del año 7000 al año 5000 más o menos. Los dos fenómenos que marcarán esta etapa será la necesidad del hombre de quedarse de manera ya sedentaria y no nómada como era, que tenía que andar recolectando por diferentes regiones y tenía que huir de grandes depredadores, por lo cual tenía que movilizarse. En este caso ya no tienen tanta necesidad, con nuevas herramientas de defensa, más el hecho de poder obviamente aprender el cultivo, eso le posibilita pues poder quedarse en un solo lugar. Además aprende la ganadería. Así que estos dos fenómenos, la ganadería y la agricultura, generarán el sedentarismo que marcará obviamente esta etapa del Neolítico. El sistema de vida, por tanto, se volvió rural, ¿verdad? Alrededor de las grandes lagunas y grandes ríos, para poder subsistir de la pesca, subsistir mediante el cultivo. Se supone que la persona que aprende primero a cultivar fue la mujer. La mujer, estando en el hogar, el hombre salía afuera a recolectar y a cazar
por lo cual es la mujer la que tiene la experiencia de ver quizá que las semillas de los frutos que recientemente habían comido y quizá tirados por ahí, ¿verdad?, volvían a renacer en esa localidad. Eso le da a ella la percepción de que las semillas, ¿verdad?, en ella habitaba pues la posibilidad de poder recuperar el fruto. Las herramientas utilizadas en esta época siempre son las mismas, solamente que esta vez de piedra, y ya de piedra mucho más pulimentada y con madera mucho más pulimentada. La cerámica se perfecciona, se hace ya con arte, con mucha técnica. Incluso la técnica varió, la forma de elaborarla inicialmente era pues irle dando forma de principio a fin. Sin embargo, en el sistema nuevo de la cerámica van a tener que utilizar el siguiente método. Hacían una serie de anillos concéntricos, iban levantando hasta el nivel que lo querían y después alisaban por dentro y por fuera, ¿verdad? Era la manera que utilizaban para poder hacer esto. Posteriormente vendrá obviamente el mecanismo de rotación para poder facilitar la alfarería, pero este era el método más común para fabricar la cerámica. Los animales que se van a domesticar, pues era la vaca, el cerdo, la oveja, el perro, el caballo, la cabra, ¿verdad? Sobre todo en el lado de Oriente. En el lado de Occidente, el caballo, al menos hasta en la época de Alejandro Magno, empezó a domesticarse el caballo salvaje. Pero en Oriente, ya en China, por ejemplo, en India, ya podían perfectamente conocer a este animal y lo manejaban como método de carga y de transporte. En la época del Neolítico, pues aparecen también los tejidos. El sistema de tejidos es exactamente igual a como hoy en día se fabrican las famosas mochilitas de campesino o chulas, le decimos en Ocotepec. La edad de los metales. El hombre aprendió a manejar el molde para poder hacer tablillas de arcilla, en la cual pues escribía o hacía fragmentos para poder hacer quizá pequeños ladrillos. En la época del Neolítico se perfecciona esta técnica del molde y se aprende a utilizar el metal. El primer metal encontrado fue el cobre. Aparentemente se encuentra de manera natural, como un pequeño fragmento de cobre, que quizá en alguna fogata a alguien se le ocurrió colocarlo y como las fogatas las hacían tremendamente grandes para poder iluminar a todos los miembros de la comunidad o de la aldea, entonces eso posibilitó que más de alguna de estas piedras naturales de mineral, mejor dicho, estos minerales de cobre, se calentaran a tal extremo que empezaron a derretirse con mucha facilidad y esto posibilitó pues la experiencia de quizá tomar con una vara del material derretido, ¿verdad? Y como estaba en el fuego, ya sabían perfectamente utilizar el fuego, por lo cual enfriaron la punta de la lanza quizá que utilizaron para poder tocar aquel material brillante, incandescente y acuoso, y esto les dio el conocimiento de ver cómo aquel material blando se había vuelto a endurar al enfriarse y que había quedado pegado incluso a la madera, por lo cual aprendieron a utilizar pues este mineral y empezaron a buscar más piedras semejantes, ¿verdad?, a este material para poder quizá algún fragmento se iba derritiendo y recuperaban el fragmento que quedaba todavía un poco sólido, ¿verdad? Lo separaban quizá con la misma vara para poder sacarlo del fuego y seguir experimentando solamente con ese pedazo de material. Luego de utilizar el cobre va a venir el bronce, que ya es una aleación metálica de cobre y zinc, ¿verdad? Que ya será pues una aleación de otro mineral. Y obviamente el bronce fundido es mucho más resistente que el cobre, por lo cual el bronce se convirtió en el primer gran hierro por la dureza, la fuerza que tenía obviamente al hacerse esta fundición. En la época del cobre, que comienza alrededor del año 6500 a.C., el cobre se encontraba de esta manera, de forma mineral, y se fabricaban vasijas, puntas de lanza, puntas de flecha, aunque no resistían demasiado. Una punta de lanza, de flecha, incluso espadas fabricadas de cobre, no podían hacer nada en comparación al bronce.
El bronce es la etapa del año 2800 aproximadamente, antes de Cristo. El cobre se utilizaba incluso para la decoración, para fabricar collares. Se hacían espadas, puntas de lanza, puntas de flecha, herramientas de trabajo, cuñas, para poder trabajar. En la época del hierro, año 1000 antes de Cristo, ya obviamente el mineral del hierro, semejante en la brillantez, diferente al resto de rocas, obviamente les facilitó la idea de que también era otro mineral semejante al cobre, por lo cual este hierro, que costaba mucho más calentar y que de alguna manera se volvía dentro de ya su compactación, se volvía más sólido que el bronce y que el cobre, se convirtió en el mejor material para el trabajo, por lo cual fabricaban herramientas de trabajo, cuñas, picas, ¿verdad? Y la hoz, que utilizaban para poder segar la maleza y segar también el trigo. La era neolítica también es la era de las grandes construcciones megalíticas. Megalito es una construcción grande de piedra, de ahí viene la palabra mega y litos, grande piedra, por lo cual son grandes construcciones que se hacían en honor quizá a deidades por un carácter ritual, ¿verdad? En adoración a las deidades. Hay tres tipos de construcciones megalíticas conocidas: los dolmen, ¿verdad?, que aparecieron alrededor del año 4000 al año 3000 antes de Cristo, que eran básicamente nichos con estelas y techo, ¿verdad?, que permitían obviamente poder colocar quizá ofrendas a las deidades, o incluso para que sirviera como habitación de culto para el sacerdote. Los cromlech, que eran construcciones concéntricas, como el que existe en Stonehenge en Gran Bretaña, y el Adderbury en Gran Bretaña, también, que es otra serie de pequeños mojones o piedras o estelas que se colocan de forma concéntrica, ¿verdad? Quizá para aparentar una especie de primer templo, un templo primitivo.